¿Cómo estás? Me atrevo a hacer un videíto dando alguna explicación teórica de lo que se ha trabajado ahora, específicamente en historia y geografía. Vamos a ir un tema por vez. Y después vamos a ver en algún momento de cruzar un poquito historia y geografía con educación cívica. Bueno, viste que en el videíto que te había mandado el otro día, hace como un mes, habíamos hablado un poco de historia, de geografía, educación cívica muy por encima. Y hoy podríamos revisar un poco más. A mí lo primero que me gusta acentuar es que hay conceptos que se deben considerar cuando uno habla. Por ejemplo, a mí me parece que no se debe hablar de hombres y mujeres cuando se quiere hablar de ser humano. Si se va a hablar del ser humano, se dice ser humano. Y si se quiere especificar hombres o mujeres, se dice hombres, mujeres. Bueno, existen un montón de géneros, pero bueno, no nos vamos a meter con ese tema por ahora. Entonces, por ejemplo, cuando vos lees lo que se presenta en Historia y Geografía, yo creo que es más adecuado hablar de la evolución de los seres humanos o la ciencia de los seres humanos en el tiempo que estoy leyendo. Por eso estoy mirando la compu, voy a mirar para allá de vez en cuando. Entonces, viste que te dice la historia tiene que ver con estudiar a los seres humanos, considerando el tiempo, considerando el espacio, y de acuerdo a eso se va ubicando distintos momentos. Se dice, bueno, este momento corresponde a lo que se denomina la prehistoria, que es cuando surgen los seres humanos que se van desarrollando, que pasan de una forma muy primitiva a la forma que hoy tendríamos. Básicamente se dan cambios físicos, después vamos viendo que además de esos cambios físicos que lleva un montón de años, como 4 millones de años más o menos, van avanzando en el desarrollo de alguna manera de la capacidad de pensar. La capacidad de pensar viene relacionada con la capacidad de transformar y tiene que ver también mucho con dejar las manos libres y que ya no la usamos para la locomoción. El ser humano en un momento, el ser humano antiguo, que se lo denomina homínido, en algún momento cambia la forma en que se desplaza, comienza a dejar las manos libres, ¿sí? Y empieza a adoptar lo que hoy conocemos como una postura erguida, que nos hace vulnerables de alguna manera porque dejamos todos nuestros órganos esenciales posibles de ser, digamos, dañados. Nos agarra un animal, nos mata, no tenemos grandes dientes, no tenemos garras, pero tenemos la capacidad prensil, que es lo que nos permite empezar a transformar la naturaleza y hacer objetos que nos defiendan del medio ambiente y después avanzar, porque después nosotros terminamos perjudicando el medio ambiente, por ejemplo haciendo armas. Bueno, entonces vemos un avance de los seres humanos y ese avance que nosotros vamos a estudiar lo vamos a considerar en un tiempo y un espacio. Cuando empezamos a trabajar en historia, lo que se denomina geografía, lo que pensamos a tener en cuenta, es el espacio donde se desarrolla esta historia y las características de ese espacio, considerando el espacio como todos los aspectos que tienen que ver básicamente con la naturaleza. Bueno, entonces en el primer trabajo que se les presenta a ustedes se hace una introducción a la historia y a la geografía, y ahí es donde vos ves, por ejemplo, que se denomina a la historia considerando diferentes edades. Siempre cuando hablamos de historia estamos hablando del surgimiento ya de la comunicación escrita. Al principio es muy básica porque pegan contra una piedra y hacen algunas especies de jeroglíficos, quiere decir de dibujos. No todos los seres humanos que habitaban el planeta Tierra alcanzan la historia, su historia, es decir, empezar a escribir o empezar a comunicarse de forma escrita, ya sea para llevar el control de la economía, para establecer algunas reglas de cómo relacionarse, sobre todo cuando se iba un gobernante, se moría un gobernante, un rey, que el otro rey cumpla con ciertas reglas. Ese es otro tema que vamos a analizar. Bueno, entonces algunos siguen viviendo en lo que se denomina prehistoria. La prehistoria se denomina aquella parte dentro de la historia de los seres humanos donde no se ha avanzado en la comunicación escrita, es decir, no se tiene escritura.
¿Puede existir un pueblo que esté viviendo en su prehistoria y otro pueblo que esté viviendo en la historia en un mismo momento, digamos? Sí, sí. Tampoco quiere decir que un pueblo, digamos, humanamente y espiritualmente, en el sentido de cómo se relaciona con la naturaleza, de cómo se percibe más allá de lo material, no estoy hablando específicamente de religión, no quiere decir que es más avanzado porque tenga escritura y porque haya formado grandes civilizaciones con arquitectura, que haya avance tecnológico. No necesariamente un pueblo es mejor que otro por su avance de alguna manera material, ¿sí? Porque la cultura es más que lo material, también tiene que ver cómo nos relacionamos con la naturaleza, y si estamos contaminando la naturaleza porque tenemos mucha tecnología y la tecnología la aplicamos mal, no somos más avanzados, ¿sí? Bueno, entonces ahí haces una introducción en los distintos momentos de la historia, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Ese es el trabajo número 1. En el trabajo número 2, de historia y geografía, siempre hablando, hay una explicación más específica sobre lo que implica la geografía. Y ahí te hace como, ahí se hace, no te hace una voz, se hace en el trabajo, se especifica cómo los seres humanos relacionándose con el espacio geográfico se van apropiando de recursos y cómo eso hace que se vayan movilizando de alguna manera el aspecto económico, se hace un análisis del presente, si bien es historia y geografía, pero se lleva el tema al presente, entonces se observa cómo las desigualdades en la distribución de la economía produce desigualdades en las sociedades humanas. Por ejemplo, que algunas personas tengan acceso a algunos recursos y otros no. No es lo mismo vivir en la meseta que vivir al lado del río, por ejemplo. Tampoco todas las personas que viven cerca del río, ¿sí? Digo por el agua, por ejemplo, el acceso al agua. Entonces te hace una caracterización. En la consigna, vamos de a poco, vos después escucharlo despacito, yo hablo muy rápido. En el trabajo número 3 te empieza a explicarse de alguna manera. Volvemos con historia, si bien siempre vamos a trabajar con geografía, pero todavía seguimos observando que hay una predominancia de la historia. Los seres humanos